Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Aquellos que ven el video 10 semana, tengan una bendecida semana. Ya aquellos que ven el video fin de semana, tengan un bendecido fin de semana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema importante que es sobre reunirse o congregarse, que es algo que todas las religiones insisten. En especial los que son más pesados con el tema son los evangelistas. Y te voy a sacar la duda de este video en qué consiste realmente reunirse o congregarse, si es realmente pertenecer a un templo o una religión como existen las diferentes iglesias y religiones. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración, como es de costumbre, para que tengamos la guía de Dios a través de su Espíritu Santo. Padre Celestial, quiero pedirte que me guíes en este video para poder ayudar a los hermanos a sacarse la duda si congregarse o reunirse, si realmente es pertenecer a una religión o un templo. O, o también para que aquellos cristianos que estudian la palabra de manera independiente por sí mismos y no asisten a ninguna iglesia, poder sacarles también la duda. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno. Antes de empezar, voy a citar tres pasajes. Primera de Pedro 4:11, Primera de Corintios 4:6 y Segunda de Timoteo 3 de los versículos 16 y 17. Para decir que voy a hablar conforme a la verdad de la palabra de Dios y me voy a basar solamente en lo escrito. Y voy a utilizar solamente las escrituras que son inspiradas por Dios. La escritura que es inspirada por Dios que nos ayuda a enseñar, a corregir y a educar con justicia. Bueno, para empezar, sobre congregarse, está escrito en Hebreos 10:25. Bueno, congregarse es una palabra que está escrito en las Biblias Reina Valera, que utilizan la mayoría de las iglesias evangélicas, como así también los mormones y los adventistas. Pero en otras Biblias, como Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová, dice la palabra reunirse. Y en la Biblia de Jerusalén, que usa la Iglesia Católica, dice asamblea. Pero reunirse, congregarse y asamblea, en lo escrito significa lo mismo, que es reunirse. En fin, lo que nos dice es que los cristianos tenemos que reunir. Pero en ningún momento habla de que sea un templo o una religión. Si vamos a Mateo 18:25, Jesús nos dice, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. En ningún momento este pasaje nos dice que tengamos que ir a una religión o un templo. En el caso de los templos, yo les voy a citar Hechos 7:48 y Hechos 17 del 24 al 25, que nos dice que el Dios que creó el mundo no habita en templos hechos con manos humanas. Ahí tenemos claro que esos templos físicos que muchos cristianos van e insisten que vayamos, ahí no está Dios. Cuando están diciendo que congregarnos tenemos que ir a su iglesia, están sacando cosas fuera de contexto. Y les voy a citar, además, Hebreos 9:11, que nos dice que Jesucristo es sumo sacerdote de un tabernáculo que no es de esta creación y que no es de este mundo, que no es hecho de manos. ¿Dónde está el tabernáculo de Jesús? En el cielo, no está acá en la tierra. Y es más, si Jesús no está, si Dios no está en los templos hechos con manos humanas, ¿en qué templo está?
en nuestro cuerpo. Como dice 1 Corintios 3:16, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Dios. Como está escrito, 1 Corintios 3:16. En el Nuevo Testamento no hay ningún pasaje que relacione iglesia con edificios o con paredes de materiales. Por ejemplo, tenemos en Hechos 8:3, donde el apóstol Pablo, cuando se llama Saulo, asolaba la iglesia casa por casa. Los primeros cristianos se reunían en casas. Pero si vamos al concepto de qué es una iglesia realmente, nos vamos a encontrar que no es un templo, ni una religión. Si vamos a 1 Corintios 12, el 12 a 27, nos dice que la iglesia somos nosotros, los cristianos. Los cristianos somos el cuerpo de Cristo. O sea, somos cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si quieren tener más datos sobre qué es una iglesia y lo que era la iglesia casa por casa, los invito a que vean mi video El engaño de las religiones, la iglesia verdadera. Ahí van a ver realmente qué es una iglesia y por qué todas las religiones son falsas. Bueno, o sea, congregarse, como dice Mateo 18:25, es cuando se juntan 2 o 3 cristianos reunidos en el nombre de Jesús. Y es en cualquier lugar. Puede ser en una casa, como hacían los apóstoles, los primeros cristianos del primer siglo, o puede ser en un bar, en una plaza, en cualquier lado donde los cristianos se encuentren. Por ejemplo, en este preciso momento estamos todos aquí reunidos y congregados sin darnos cuenta. Del otro lado de la pantalla, ustedes están reunidos conmigo. Y a la vez hay otros hermanos viendo el mismo video, y aunque no se estén viendo la cara, estamos reunidos en el nombre de Jesús. La vía online también es un método de reunión. Tanto, bueno, aquí por video, en YouTube, o en Facebook, o en Instagram, como así también en los grupos de WhatsApp, en Zoom, en Meet. Bueno, son medios virtuales, pero si se juntan 2 o 3 hermanos más, ya estamos congregados y reunidos. Voy a citar pasajes que son muy importantes porque, volviendo al tema de los templos físicos, que Dios no habita en ellos, muchos me preguntarán para qué están entonces los pastores, los sacerdotes y los ancianos. Bueno, si vamos a Efesios 4:11, el único que podía nombrar apóstoles, pastores, maestros, discipuladores, como está escrito aquí en Efesios 4:11, era Jesucristo. ¿Sí? En los tiempos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, había profetas, había apóstoles, había pastores, había diáconos, había obispos. Era porque la palabra de Dios no estaba escrita completamente. Hoy en día no necesitamos a ninguno de ellos, porque la palabra está completa. Todos aquellos que se hacen llamar pastores, sacerdotes, obispos, diáconos, ancianos, profetas, apóstoles, bueno, son todos o son nombrados por hombres o son autonombrados. Ninguno es nombrado por Jesucristo.
Jesucristo ya no va a bajar del cielo a la tierra a nombrar pastores, sacerdotes, apóstoles, porque ya no necesitamos de ellos. La palabra está escrita. A tal punto que si vamos a 1 de Juan 2, del 26 al 27, nos dice, para que no seamos engañados, todos tenemos la unción del Espíritu Santo, que nos dice qué es verdad y qué es mentira, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nos enseña, y todo lo que nos enseña el Espíritu Santo es verdad y no es mentira. Y no necesitamos que nadie nos enseñe. Y es el principal motivo de que no necesitamos ningún ser humano nos enseñe, más allá que se llama pastor, maestro, bueno, no los necesitamos. Tenemos el Espíritu Santo para eso. El Espíritu Santo nos va a enseñar cosas que son verdaderas. Los hombres todos se pueden equivocar, incluido yo. Yo soy humano. Yo hago estos videos porque me gusta guiar a los hermanos, pero eso no quiere decir que yo no me vaya a equivocar, ¿sí? Yo siempre busco la guía del Espíritu Santo, porque quien enseña cosas que son verdaderas y no mentirosas es el Espíritu Santo, no son los hombres. Y si vamos a 2 de Pedro 1, del 20 al 21, dice que las profecías del Espíritu Santo no pueden ser interpretadas por cuenta propia ni por voluntad humana. Más claro es imposible, así que... Y nos dice también de que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que orar a Dios y pedir la guía del Espíritu Santo. Y tenemos que usar la guía del Espíritu Santo más la guía que nos han dejado en la Biblia los profetas, desde Moisés, que fue el primero que escribió, hasta el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, porque ellos nos han dejado todo escrito y han sido guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que buscar el Espíritu Santo para que nos guíe en la palabra escrita por los profetas y apóstoles. No tenemos que recurrir a los hombres, es más. Le voy a citar Jeremías 6:13, que nos dice, del más chiquito hasta el profeta y el sacerdote buscan provecho. ¿Para qué hacen templos? Templos físicos con ladrillo, con cemento, con madera, con oro, con lo que sea. Lo hacen para sacar dinero, porque el fin es ese. Pedir diezmo, pedir cosecha, pedir siembra, pedir ofrenda, pedir pactos. Y si pueden sacar más cosas, sacar más cosas. Hay gente que ha donado casa a los templos. Entonces los líderes religiosos sacan provecho. Entonces no necesitamos ningún templo físico. Templos llenos. Y además he visto últimamente que los templos hasta son discotecas. Usan luces de colores. Bueno, después les voy a citar Jeremías 17:5, que nos dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Cuando vos estás creyendo en un templo, en una religión, en un sacerdote, en un pastor, en un profeta, en un apóstol, ya sos maldito. Para que veas que aquellos que van a un templo, a una religión, no son salvos. Ya están malditos. Y les voy a citar también Oseas 4:6. Si bien es cierto que en Oseas 4:6 se refiere a la nación de Israel, porque en esa época el pueblo de Dios era solamente la nación de Israel. Pero hoy somos todos los cristianos el pueblo de Dios. Y dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y muchos hermanos aquí están siendo destruidos por falta de conocimiento. Porque están guiando por lo que le han enseñado un pastor, una religión. Han hecho cursos ahí, han hecho discipulados.
y no han salido a buscar la verdad por sí mismos, y se encierran en enseñanzas erróneas. Eh, si nosotros queremos buscar a Dios y buscar a Jesús, nos dice Mateo 28:20, que Jesús va a estar con aquellos que guarden sus mandamientos. En Juan 14:23 dice, en Juan 14:23 nos dice que quien ame al Hijo, Dios lo amará. O sea, si nosotros amamos a Jesús, Dios nos va a amar. Y después tenemos Gálatas 4:6, que si somos hijos de Dios, vamos a estar con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nos insisten que vayamos a los templos, a las religiones, están sacando cosas fuera de contexto. Mucha gente va por diferentes razones. Por ejemplo, las iglesias evangélicas atraen mucho con el tema de la música, con el tema de las luces, hacen alabanza en versiones de todos los géneros habido y por haber. Hay iglesias que usan, por ejemplo, la bachata, el reggaetón, la salsa, bueno. Y a aquel que le gusta la música lo atraen por ese lado. A otros van porque se sienten solos, buscan compañía. Otros porque se sienten vacíos. Y otros van a buscar pareja también, porque conocí varios casos que van a los templos a buscar una pareja. Pero buscar a Dios no es ir a los templos, es buscarlo en oración, orar, pedir la guía del Espíritu Santo, leer la palabra, estudiarla, aplicarla. Eso significa lo que tenemos que hacer. Ahora, los cristianos debemos reunir todos. O sea, porque nos marca, como es en Hebreos 10:25, que sí nos tenemos que reunir, pero no en templos. Tenemos que reunir en cualquier lugar. Cuesta mucho hoy en día juntarse con un hermano a tomar un café, porque lo que ha generado la religión es eso, la división. Si yo me junto con un católico y le digo que la Virgen está mal adorar o venerar a la Virgen, se enoja y empieza una discusión. Si me junto con un evangelista y le digo que está mal que pidan diezmo, se va a enojar. Si le digo a un testigo de Jehová que está mal que nieguen la transfusión de sangre, se van a enojar. Si le digo a un mormón que está mal el libro de Mormón, que son palabras agregadas, se va a enojar. Si le digo a un adventista que las profecías de Elena G. White son falsas, se va a enojar. Y así sucesivamente. Entonces cuesta mucho juntarse con los hermanos de manera presencial. Por ahí nos reunimos involuntariamente, sin pensarlo, por los medios. Cuando entramos a un grupo, por ejemplo, de WhatsApp o de Facebook y empezamos a debatir temas, bueno, ahí ya nos estamos reuniendo y congregando involuntariamente. Y ya acá varios aquí están viendo este video de manera tal vez involuntaria. Y están mirándolo y están pensando que me van a responder en los comentarios. Y ya nos estamos reuniendo. De manera involuntaria, pero estamos reunidos. Otra medida a tener en cuenta, Deuteronomio 4:2, Deuteronomio 12:32 y Apocalipsis 22:18, 19. A la palabra de Dios no se le puede agregar nada, no se le puede quitar nada y no se le puede modificar nada. Y esto lo cito porque tenemos, dentro de las religiones que nos exigen congregarnos, tenemos, dentro del cristianismo tenemos a los mormones y a los adventistas, por ejemplo, que ellos, además de utilizar la Biblia, utilizan el libro de Mormón. Los mormones utilizan el libro de Mormón y Doctrina y Convenio.
y los adventistas utilizan los sermones y profecías de Elena G. White. Y después, bueno, ahí no todas las Biblias son confiables. La Reina Valera del 2009 para atrás, o sea, de la Biblia El Oso hasta la Reina Valera 2009, hay muchos textos modificados. Pero en la Biblia Reina Valera 2015 ya hay textos que han sido corregidos. Entonces, si uno me pregunta qué Biblia pueden leer, yo les recomiendo, de la Reina Valera únicamente les recomiendo la 2015, que es la que está corregida. La nueva traducción viviente y la Biblia Jerusalén que usan los católicos. La Biblia Jerusalén es la más acertada en las traducciones, ¿sí? Tiene un 97% de acertamiento. Las otras que mencioné antes tienen un 92% de acertamiento. Pero bueno, son las más confiables para leer. Y después, bueno, en Google puedes buscar el Codex Sinaiticus, que tiene los escritos originales en griegos, que figuran, sí, los manuscritos en griego, pero también figuran abajo los textos escritos en inglés, pero con un traductor lo pueden traducir y pueden compararlos con sus Biblias. Bueno, y bueno, y también tenemos los judíos, además de la Torá, que es los primeros 5 libros de Moisés, y el Tanaj, que es el Antiguo Testamento completo, ellos usan un libro extra que es el Talmud, que según ellos dicen que han sido escritos orales que Dios le dio a Moisés, transmitieron de manera oral de generación en generación hasta el año 200 que se empezó a escribir el Talmud. Y o sea que el Talmud no es un libro confiable, pues son agregados. Bien, si volvemos a 2 de Pedro 1, del 20 al 21, ahí nos dice que los profetas que escribieron la escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que Dios los mandó a escribir, no los mandó a dejar nada oral. Bueno, y después tenemos a los islámicos que usan el Corán. El Corán, según Mahoma, la Biblia estaba mal escrita y reemplazaron la Biblia por el Corán. Que eso han modificado directamente la palabra de Dios. Así que bueno, eso era para tenerlo en cuenta. Bueno, hermanos, espero que este video haya sido de edificación. Y bueno, les sacó la duda de que no hace falta ir a una iglesia o a un templo para reunirse o congregarse, ¿sí? Reúnanse por medios virtuales, hablen con hermanos, charlen, debatan en los grupos, júntense a tomar un café con otro hermano, no importa las diferencias religiosas que tengan, o si no se congrega en ninguna religión. Yo soy un cristiano libre, pero no en libertinaje, sino yo estudio la palabra por mí mismo. Y he aprendido muchas cosas a través de la guía del Espíritu Santo y a darme cuenta de las malas enseñanzas de las iglesias. Y yo busco tratar de guiar a los hermanos en estos videos porque yo veo que las iglesias todas están perdidas. Y veo a los hermanos prisioneros de los templos y religiones. Y yo les invito a que sean libres, que se congreguen en Jesucristo, que no se congreguen en templos y religiones. Sean libres en Jesucristo, ¿sí? No sean prisioneros de las religiones. Y deseo que todos abran los ojos y busquen la verdad de las cosas. Ese es mi mayor deseo. Saludos y bendiciones.